Nuevamente con ustedes la Iglesia Bautista Vida Nueva en la ciudad de Austin, Texas. Estamos en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo, y vamos a ver el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2, versículo 11 al 18. Y dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos a los otros, tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Les decía que el pueblo judío tenía una responsabilidad. Dios le había escogido a ellos para que anunciaran al mundo, anunciaran de que Él era un Dios, el único Dios. Pero ellos fallaron. Y Dios quería cumplir su promesa de rescatar al hombre, porque por el pecado el hombre estaba separado de Dios, y por eso envió a Jesucristo. Pero aquí Pablo está diciendo a los hermanos de Éfeso, porque había judíos y había gentiles, o sea, había personas que no eran de la raza judía, o había personas que no habían sido circuncidados para pertenecer a la religión judaica. Entonces el apóstol Pablo dice: acuérdense ustedes, gentiles, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, pero ahora habéis sido hechos cercanos. Pero que, ¿cómo fuimos hechos cercanos? Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquí hay un pasaje, dice el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que por ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de separación. Porque Él es nuestra paz. Jesucristo es el que trae la paz a nuestro corazón. Cuando nos damos cuenta que somos pecadores, somos justificados y no entendemos a veces nuestras reacciones normales como personas, y sabemos que tenemos necesidad de esa paz, de esa tranquilidad de nuestro ser y de vivir conforme a la palabra de Dios. Y entonces dice que Él derribó la pared entre los judíos y los gentiles por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice aquí: aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Nosotros tenemos, dice, justificados pues por la fe, dice Romanos, tenemos paz para con Dios. Y somos justificados, o sea, Dios nos considera sin culpa, pero es por medio de la fe en Cristo. Y esa fe en Cristo nos lleva a amar a Dios y amar a nuestro prójimo.
Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a los ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Cuando leí este pasaje, hay las razas que no se quieren ver, hay grupos que no se quieren ver, el odio, la discriminación y la injusticia viene por el pecado en el hombre. Dios nos creó y Dios nos creó para que tengamos compañerismo con Él. Y nunca vamos a tener esa paz interna, nunca vamos a tener esa armonía con los demás en una sociedad donde vivimos. Nunca vamos a tener seguridad, paz, tranquilidad y armonía si no reconocemos que Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados y ya quitó de nosotros, o debe de quitar nosotros ese espíritu, debe quitar de nosotros ese odio, esa injusticia, maldad. Y dice ahí el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dios lo ha hecho todo y ha hecho todo lo posible para que el hombre pueda vivir en armonía, pueda vivir en paz, pueda vivir en tranquilidad, pueda tener esa seguridad. Dios envió a su Hijo Jesucristo y en la cruz del Calvario derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ese Espíritu de Dios lo levantó de los muertos y está vivo. Jesucristo vive y vive para que nosotros podamos no simplemente creer, sino podemos apreciar ese grande amor de Jesús que lo mostró en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es nuestra necesidad en este tiempo de la pandemia? Hay muchos que ya han fallecido, han muerto, y es triste. Y quizás usted ya perdió un familiar, pero recuerde, Dios no nos castiga. Dios castigó a su propio Hijo muriendo en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados. Él nos ofrece que podemos tener paz con Dios, que podemos tener paz interna, podemos tener la seguridad de la salvación, de la vida eterna con Él, porque Él ya pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora necesitamos creer. Y debemos prepararnos porque un día va a venir y va a recoger los suyos. Si nosotros morimos, vamos a ser recogidos por Jesucristo. Así es que acordémonos, nosotros, porque no éramos de la raza judía, nosotros no teníamos esperanza, pero Cristo en la cruz del Calvario unió a todos por ese mismo espíritu, ese mismo sacrificio, ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos, nos une para poder nosotros, unidos, alabar a Dios y tener la seguridad de que si creemos en Él, viviremos con Él. Dios les bendiga y continuamos orando por usted y que Dios supla cada una de sus necesidades.